palabra y también qué dice el Señor Jesús, que es el filtro que se ha puesto siempre. Bien, eso es un filtro, muy bien, eso es un filtro. Y Bien, el otro concepto, me imagino yo, que es lo que nos han enseñado en la iglesia, ¿sí? ¿Sí? ¿O estoy equivocado? O lo que yo pienso, ok, la lo que interpretación. sí, Bueno, lo que nos han lo que dado. pasa es que, bueno, tú estás tocando ahí como una cuestión álgida y es en cuanto a la interpretación. Hay varios tipos de interpretación. La interpretación que le da a la religión, ¿sí? O la tradición, o el hombre particular, o sea, desde su interpretación particular. Está otro que está la interpretación o el método literario o el medio no, literario no, perdóneme, literal en el que está escrito, o sea, literalmente como se escribe, ¿sí? Lo que se percibe literalmente. Y está la interpretación que deberíamos darle, que es la que Jesús dice. Muy bien, eso es la interpretación. En eso estamos muy de acuerdo con Erika. Hay varias interpretaciones, solo que hay una que es garantizada y es la de Jesús. Si usted y yo miramos desde el filtro de Jesús, no tenemos pérdida. Si usted y yo miramos desde otro filtro, pues podemos perdernos y seguramente nos vamos a perder. Pero lo que me estoy refiriendo es en qué niveles nosotros miramos esa palabra. ¿Ustedes se acuerdan? Yo lo he tocado varias veces. Espiritual. Sí, yo les he dicho, en lo espiritual o en lo carnal. O carne, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Uno podría mirar cada pasaje desde esos contextos. Pero, ¿cuál sería el más alto de todos? A eso es a lo que me refiero cuando hay luz. ¿Cuál sería el más alto? El espiritual. Muy bien. ¿Cómo hacemos para encontrar el espiritual? En lo que diga Jesús, ¿no? Muy bien. Ahora sí utilizaríamos el filtro. El filtro es Jesús. Y eso es lo que hace espiritual a un pasaje. Por eso les decía, a Jonás lo podemos ver desde dos perspectivas. Entonces, vamos a mirar primero la perspectiva natural del libro. Entonces vámonos al libro de Jonás, capítulo 4, yo creería. ¿Dónde andará Jonás? Yo creo que por allá saliendo de la boca de un pez. Un gran pez. Ustedes saben que a mí no me gusta comenzar nunca desde el Antiguo Testamento, porque es oscuro, pero precisamente para darle al texto más superficialidad vamos a empezar desde Jonás. Y se van a dar cuenta de lo que está hablando. O nos vamos a dar cuenta. Me dicen cuando lo tengan. ¿Ya todo lo tienen o solo yo lo tengo? Listo. Bienvenida, señora Anita. Muchísimas gracias, buenas noches para todos, un abracito. Qué bueno. Oye, y qué lindo grupo. Ustedes sí prenden las cámaras. Ustedes sí los amo. A los otros ya los estoy queriendo. Ya no los estoy amando. Es que eso es un proceso para que usted aprenda a quererlos. No, es que eso es un proceso para que puedan prender las cámaras. Nosotros estamos atentos, pero usted quiere vernos. No es por eso. Créalo que no es por mí no. Yo puedo superar mi problema de autoestima viendo todos los cuadritos apagados. Pero la gente alrededor cuando ve las demás cámaras se siente parte de, acompañada, como que no está sola. Es por eso que es tan importante la cámara, no es por otra cosa.
quiero ver cómo se peinó, si se está bien sentado, si está bostezando, si no está entendiendo. No, 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 es por eso es lo que menos me importa. Pues yo me aprovecho y me río, pero no es el interés. Ahora, como estos grupos de estudio los estamos grabando, los estamos dejando en YouTube, usted imagínese cuando solamente salen esas bolitas ahí de la persona que está ahí atrás. Por ejemplo, me acuerdo que había una persona que tenía una bolita donde tenía una foto de espaldas en una piscina. Entonces que día yo estaba viendo el grupo de estudio desde YouTube y pues muy chévere, ¿no? Chévere eso de lo digo que pensará la gente, eso sí es cristiano. Pero usted entiende cómo es el cuento. Entonces, pues acá lo que nosotros estamos pretendiendo es que desde cada una de las perspectivas que estamos manejando, también que las personas que nos observen sepan que esto es un grupo normal de personas que no están tratando de fingir nada, sino que por el contrario, ¿verdad? Queremos aprender. Entonces, pues vamos a mirar el texto y Un grupo serio, ante todo. sobre todo para usted. Bueno, son 11 versos de Jonás capítulo 4. Entonces somos, perdónenme, los cuento, 3, 6, 7. Entonces vamos a leer de los primeros, no, mejor dicho, cada uno va a leer de un versículo. Y después de que acabe el último, vuelve y comienza el primero. ¿Les parece? Yo pensé que íbamos a leer todo el libro para ponernos en contexto. No, con el solo capítulo 4 creo que tenemos. Y ahorita ya miramos la historia. Yo creo que la historia de Jonás casi todo el mundo se la sabe. Si no, pues ahorita la contamos de a poquitos. ¿Les parece? Señora Carmen, ¿usted se la sabe? Ay, no fregues, que no se saben Jonás. Bueno, listo, leamos todo el libro de Jonás. Jonás capítulo... Ah, no, perdón que no estaba poniendo cuidado. Sí, claro, quien no conoce a Jonás. Ah. Pues imagínense la historia que le cuentan a los niños en la escuela dominical. Desgraciadamente en las escuelas dominicales no cuentan sino las historias. No les Pero Danielito, acuérdese que haga de cuenta que no sabemos nada. Hoy no sabemos nada de Jonás. Entonces tenemos de ser. Bueno, está bien. Vamos a leer entonces. Espérenme, yo cuento acá cuántos versos son. 17 y 10, 27 y 10, 37 y 11, 48. Divididos 8 personas que somos, de a 6 versículos cada uno. ¿Listo? Yo veré, nos van a perder. Empieza la señora Carmen, sigue la señora Sandra. O sea, ¿todo desde el capítulo 1? Desde el capítulo 1, vamos a ir de 6 versículos. De a 6 versos. Bueno. Jonás, el libro de Jonás. Seguidos, ¿cierto, Daniel? O sea, de corrido puede la persona que le toque los 6 seguidos. Correcto. Bueno. Entonces, primero la señora Carmen, después va la señora doña Sandra Valenzuela, representación de los Valenzuela Calderón. Sigue doña Erika del Perpetuo Romero. Después sigue la señora Luzmerí Buitrago. Sigue Cristian. Sigue la señora Anita y finalmente la señora Miriam, de a 6 versos. Todo el libro de Jonás de corrido le toca, coja el hilo, ya sabe detrás de quién va. ¿Listo? Por favor apaguen los micrófonos el resto mientras lee el de cada uno. Bueno, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol y clamé, y mi voz oíste. Sí. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alma se enredó en mi cabeza. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando más mi alma desfallecía en mí, me acordaré de Jehová. Mi oración llegó hasta mí en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y manda al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella ciudad, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, de extremo en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive,
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró y extremó y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Me toca? ¿Sí? Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Perfecto. Entonces, que yo acá hablando solo y nadie me decía que tenía acá el micrófono. Malvados. Bueno, señora Carmen, un número del 1 al 10. Yo le hice señas. ¿Cómo? 1. Señora Carmen, casi se lo gana. Dijo, no, es el 2, pailas, no digan 2. ¿Ese que es un 1 o un 2? Pailas. Un 2, no me preocupe que ya les lo cambié acá. Bueno, Sandrita, un número 1 a 10. 6. ¿Cómo? 6. Ok. Erika, un número del 1 al 10. Paso salió a Sandra. El 8. Ok, un número del 1 al 10, Cristian. 10. Un número del 1 al 10, señora Mary. 3. Un número de 1 a 10, señora Anita. 5. Un número de 1 a 10, señora Miriam. 9. Un número de 1 a 10, señora Carmen. ¿Cuál no han dicho? Ay, no. No le puedo decir porque si otra vez el 1. no, el 1 ya no, porque ya el 1 lo dijo. 2. No. Un número de 1 a 10, Sandrita. Quedan 2 números. Falta Erika. No, Erika ya lo dijo.
¿cierto? No, además, una de ustedes dijo un número que ya estaba repetido. No. El 3, lo dijeron 2 veces. ¿Segura? No, yo no escuché. Segura. Bueno. El 3 lo dijo Sandra y no sé quién ahí dijo el 3. Sandra no dijo el 3, Sandra dijo el 6. Ah, me equivoco. Ok, Sandrita, otra vez, un número de 1 a 10. El 6 otra vez. No, el 6 otra vez no existe. Ay, Danielito. Quedan el 4 y el 7. Pero tú ya sabes que si yo de todas formas lo digo, yo no lo puedo ganar, pero bueno, yo digo que el 7, pero tú ya sabes. Sandrita, por favor, ora por nosotros los pecadores. Ya te dije que no. Va a poner el micrófono. Erika, ayúdenos con la oración, por favor. Yo oro por Sandrita. Listo. Bueno, listo, pues. Listo, señora Mary. Linda la señora Mary, gracias, señora Mary. Ya yo iba a orar, pero bueno. Bueno, antes de que lo coja la señora Mary. Bueno, Padre bendito, Padre amoroso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos encontramos reunidos para escudriñar las Santas Escrituras, Padre. Yo te he pedido que seas tú obrando en la mente y en el corazón de nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos, porque realmente, Señor, cada día que conocemos de ti, Señor, alimentamos nuestro espíritu. Señor, yo te pido que seas tú obrando, Señor, para que nosotros podamos entender y comprender todo lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy, Señor. Derriba todo aquello, Señor, que venga a ser estorbo en este momento, Señor. Todo aquello que nos quiera embotar la mente, Señor. Yo te pido, Señor, que obres con poder y autoridad sobre nuestras vidas. Bendice a Dani, Señor, que sea hablando él, Señor, todo lo que tú quieras enseñarnos por medio de Dani. Señor, gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en tu santo nombre. Amén. 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 Bueno, muy bien. Sobre las 8, ya nos queda una horita de estudio. Hoy estuvimos los chus, estuvimos hoy hablando muchas cosas antes de comenzar. Pregunta para todos. Ahora sí ya nadie puede decir, no he leído Jonás. Ya lo leímos todo el libro de Jonás. Hoy leímos un libro entero de la Biblia en un grupo de estudio. Pregunta. ¿Cuál es el punto central, el punto principal del que está hablando Jonás? El libro de Jonás. Es más, si quieren les voy a hacer la pregunta desde otra perspectiva, ustedes contestan la que a ustedes mejor les parezca. ¿Cuál es el versículo principal del libro de Jonás? ¿Cuál es el punto importante? La clave. Yo pienso que para mí el punto importante de Jonás, para mí, es el versículo 2. ¿El versículo 2? Sí. ¿De qué capítulo? El del 1. Del 1, el versículo 2. Porque es cuando el Señor le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de Dios. O sea, que Dios había escogido a Jonás para que fuera y les predicara. Ok. Entonces, por lo que Dios está escogiendo a Jonás para que predique. El punto importante es que Jonás predique. ¿De acuerdo? Ok. ¿Quién tiene otra perspectiva? ¿Quién tiene otra perspectiva acerca del libro de Jonás? ¿Cuál creen que es el punto principal? ¿Cuál creen que es el verso que a ustedes dicen, no, este es el punto? Cristian. Para mí es el... no, Eriquita, si quieres dale tú primero. Listo, Eriquita. Pues yo estaba pensando que el 11 del último. Léelo. Dice aquí, bueno, con la que empecemos desde la calabacera. Y dijo Jehová, Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer en espacio de una noche y nació y en espacio de otra pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Por qué digo esto?
porque como yo no estoy de acuerdo por que él no fue por desobediencia, más bien, hasta donde yo escuché una vez, él estaba molesto porque esta gente era terrible y creo que también se metió con la familia de él y él estaba enojado porque a esta gente se le estaba aplicando la misericordia del Señor. Bueno, la mitad de lo que estás diciendo de tu explicación es cierto, la otra mitad es una suposición. Es como es una suposición, no entra ahí. Por ejemplo, acá dice en algún momento que él se ha metido con con la familia, que el pueblo de Nínive se ha metido con la familia de Jonás. No lo dice. Bueno, del pueblo donde él vivía. Podría ser, pero no lo dice el texto. Entonces eso es agregarle o eso es quitarle. Entonces por eso es mejor ni tocamos ese punto. Pero lo que sí es cierto es lo que tú dijiste de que, oiga, Dios le dice a este hombre que no tiene misericordia. Bien, ok, ese es el punto importante para Erika. ¿Alguien tiene algún otro detalle que quisiera decirnos? ¿Algún otra perspectiva? Cristian, creo que ha levantado la mano. Pues de hecho yo iba a decir casi lo mismo que Erika, o sea, me parece que desde el 7 al 11 del capítulo 4 es como lo importante, porque Dios trabaja o obra en Jonás, sí, en él directamente, sí, y pues más lo que decía Erika, o sea, Dios quiere tener misericordia, esta ciudad, este reino de Nínive, quiere, digamos, como no quiere ser destruida, ¿sí? Y antes este malvado sinvergüenza quiere que sí. Y pues Dios obra en él y él hace como que viejo, usted ni siquiera no ha entendido, ¿sí? Antes tuve yo también misericordia, no va a tener yo misericordia de ellos que ellos no saben, ¿sí? Pero por lo menos usted más o menos sabe algo, o sea, no sé si me hago entender, o sea, es que él sí ha tenido, digamos, algo de contacto con Dios, mientras que ellos están buscando, ellos están tratando como que, oigan, no, si ellos están haciendo como desesperadamente, oiga, estamos ofendiendo a un Dios que nos va a destruir, ¿sí? Entonces, o sea, hasta el reino, los animales, o sea, pusieron a todo mundo, inclusive el mismo rey, ¿sí? Que es hasta particular eso, que este mismo rey se ponga como que en esa disposición, en esa actitud, ¿sí? Que hasta todo su reino. Entonces, sí, es como que esos últimos pasajes es lo que yo veo importante. Aunque pues ahorita le estoy echando ojo al capítulo 2 y pues no sé, ahí yo veo que pues como Jonás está en esa situación, en esa condición, pues Dios es misericordioso, ¿sí? Ahí, incluso él estando ahí en ese lugar, ¿sí? En que Dios, o sea, Dios lo escucha, ¿sí? Entonces, pues eso es como lo que iba a decir. Ok. ¿Quién más quiere opinar acerca de lo que acabamos de leer de Jonás? Doña Miriam. ¿Te toca prender el micrófono o la dejamos que hable un ratico sola para reírnos después? Bueno, que buenas noches, no me oyeron. Bueno, aparte de lo que dijo Erika del versículo 10 y 11 del último capítulo, que sí es, pues para mí también es lo más trascendental de este libro, pues también como que veo que después, digamos, es importante el versículo 8 y pues de ahí en adelante y el 9, porque digamos, pues Jonás después de que estuvo allá dentro del vientre del pez y de que clamó y de que Dios lo socorrió, entonces está más preocupado, digamos, por lo de la calabacera. Entonces como que veo también que ahí Dios muestra que nosotros tenemos lástima por cosas materiales y pues Dios tiene lástima es por el alma de las personas, por el pueblo, y nosotros ni nos damos cuenta de lo que Dios hace con nosotros
y empezamos a tener lástima de cosas que no merecen. Pues pienso. Ok. ¿Quién más nos quiere dar su luz acerca de este pasaje? La señora Anita se está listando. Bueno, de pronto, pues yo mirando por aquí en ese caminar de Jonás, en el versículo 4, donde Jonás habla, el versículo 2, que ora al Señor y dice que Él es grande en misericordia, que es clemente, que es piadoso, que tarda en enojarse, que Él se arrepiente del mal. Pues me parece que esa es la misericordia que el Señor envía a un mensajero a un pueblo a dar un anuncio. Y ese pueblo pues escuchó y el Señor tuvo misericordia porque ese pueblo obedeció. Entonces para mí creo que la palabra es misericordia. Ok, el punto clave para la señora Anita es misericordia. Bien. ¿Qué otra opinión les merece el libro de Jonás? ¿Qué otra cosa les llama la atención? Bueno, no, ¿qué otra cosa les llama la atención? Yo pienso que más bien, ¿cuáles son las cosas claves? Al final el Señor no quiere que nadie se pierda. O sea, Él da la última, o sea, está viendo que son terribles y manda y les da otra oportunidad así. El Señor no quiere que nadie se pierda. Lo manda este hombre va, sí, y esta gente, y ¿sabe qué es lo bonito de esta gente? Que esta gente escuchó y se arrepintió. Hasta el perro, la pulga, hizo ayuno. No, la pulga del perro sí no hizo ayuno porque como ponían a las pulgas a ayunar. A los perros sí, a las pulgas no. O sea, viendo que el Señor da oportunidades, sigue dándolas. Ok, ¿qué dice Cristiano o la señora Mary? No, lo que yo entiendo es que Dios es muy misericordioso. Tuvo misericordia de ese pueblo y también tuvo misericordia con Jonás porque Jonás fue bastante desobediente. Ok, ¿se acuerdan cuál era la pregunta que nos había hecho para poder empezar a estudiar este libro? Pues la pregunta que yo hice que me pareciera que Jonás era muy desobediente a la palabra, pues que no obedeció a la palabra de Dios, porque todo lo que Dios le dijo que hiciera, él no lo hizo. Él quiso hacer fue la voluntad de él, porque cuando él dice que yo sé que él no lo hizo porque él sabía que Dios era misericordioso y él lo iba a hacer sin necesidad de que Jonás lo hiciera. Pero ahí se está respondiendo o nos está preguntando. No, pues sí, lo que entiendo yo es la desobediencia de Jonás. No, pero ¿cuál era la pregunta que usted nos hizo? ¿Sí se acuerda? O ya se le olvidó la pregunta, o sea, buenísimo esos grupos de estudio con doña Mary. No, pues sí, lo que yo dije que era que yo entendía el libro de Jonás, más que todo era que Jonás había sido muy desobediente a la palabra. Ok, bueno, vamos a contar la historia ahora de Jonás rápidamente. Capítulo 1. ¿Qué está pasando? Rápidamente. Bueno, le dieron una orden. Muy bien, a Jonás le dieron una orden. ¿De qué? De que vaya y le predicara al pueblo de Nínive. ¿Qué tenía que predicar? Bueno, que le dijeron que la maldad de esta gente había subido hacia el Señor. Resumido. ¿Qué tenía que predicar? De Jesús. Arrepíntete. Eso no, ¿cuál de Jesús? Este loco ahí no está. Ahí Todavía no había llegado. Sí, o sea, pues él todavía no es apóstol. Él es profeta, apóstol no. Tenía que pregonarles porque había mucha maldad en la ciudad. No hable ya de carreta, dígale ahí el punto importante. Arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse. Ese es el punto de. Ok, muy bien. ¿A quién le tenía que predicar? Al pueblo de Nínive. Muy bien, a Nínive, muy bien. ¿Y él qué hizo? Él huyó, se fue. Él cogió y se fue en un barco. ¿Para dónde? ¿O hacia dónde? De ese pueblo.
Hacia Tarsis. Muy bien, señora Miriam, Carmen, hacia Tarsis. Es que Carmen Y es fue y se echó a dormir. bien, Miriam, por eso, pareció los nombres, por eso. Entonces, fíjense, él en vez de ir de coger hacia Nínive, que es capital de Asiria, él coge hacia el otro lado, hacia Tarsis. Y es más, para poner más distancia, pone el mar. ¿Usted cree que Dios cambia De parecer. de parecer, sí, de forma de pensar? Porque yo coloqué una distancia, bueno, es una pregunta que... Allá no me encuentran. Sí, no, allá no me coge, no, ya como hay mar en medio de eso, ya no me va a decir que me devuelva. Ya él llama a otro. Curioso. Usted y yo podemos hacer, solamente usted y yo lo podemos hacer. Estamos hablando desde la perspectiva del libro de Jonás. Ojo, piense muy bien en esto que le acabo de decir. Estamos hablando desde la perspectiva del libro de Jonás. Bien, entonces cuando Jonás se va a coger en el barco, no va ni a mitad de camino y se les levanta la tempestad los pone a todos los marineros como siempre. Usted sabe que los marineros no son ateos, ¿sí sabía eso? No, entre los marineros no hay ateos. Solamente es que el mar se embravezca un poquito y todo el mundo empieza a orar. Ore a su Dios, usted al hindú, usted ore a su Dios usted ore a su Dios católico, usted ore a su Dios musulmán, ore usted a su Dios, el que responde ese es Dios. Pero en el mar nadie es ateo. En el mar de verdad uno sabe lo que es el miedo. Es una cosa impresionante. Yo no he estado nunca en una tempestad, no quiero estar, yo por eso miro la playa de lejos. Yo toco el agua ahí con la punta del... Y las olas son terribles, las olas de medio metro que lo arrastran a uno y le da 3 vueltas. Eso, sí, una ola de medio metro, las de aquí. Güey, puche, queda uno. Bien, gracias por la imagen. Imagínense, si una ola de medio metro coge y lo vuelve uno 3 de pañitos, imagínese una tormenta en el mar. Y entonces pues todo el mundo, bueno, oren a Dios, y Jonás estaba dormido, lo despiertan, oiga viejo, no sea conchudo tras del hecho usted dormido. Curioso, ¿no? Ya le explico por qué me parece curioso que Jonás esté dormido. Y entonces le dice, bueno, ¿por qué nos ha venido este mal? Y él dice, le preguntan, bueno, ¿usted qué oficio tiene? ¿Usted a qué se dedica? Sí, porque bueno, que nos venga el mal porque usted es narcotraficante, porque usted es paraco, que nos venga el mal porque usted está en el monte echando bala, pero que nos venga el mal porque usted es bueno, no creo. O sea, ¿qué oficio tiene? No, yo soy profeta. yo soy profeta. Ah, no, güey, pucha, por acá está el cuento. Porque usted estás metiendo, algo está haciendo mal en contra de Dios. Que Dios mismo se está embraveciendo. Me encanta el corazón de los marineros. Discúlpeme, hago acá una anotación. Me encanta el corazón de los marineros porque dice que ellos no querían echarlo al agua. Ellos dicen, ¿qué hacemos para que no échenme al agua? No, y trataron de remar y fueron en contra de Dios y el mar se embravecía. Sí, échenlo al mar. Lo echaron al mar y ¿qué pasó? Paz para todo el mundo. Paz para todo el mundo. Ella sabe, cada vez que la vaina esté llena de guerra, meta a todos los políticos en el mar y que se los traguen los peces grandes. Amén. Lo que uno tiene que hacer. Amén. Sí. Tiras comentario malo, flojo, chiste flojo. Pero fíjese, Dios tenía preparado un pez. Resumen completo del capítulo 1. Es que hasta echaron suertes. Es que sí. Lo que me parece divertido es que todos echan suertes y no, es muy natural. A Jonás. O sea, como que por todos lados te apuntaba. Si no era por él, por Pi, era por Fa, era por algún lado. Bueno, bien, el caso es que terminó en la boca del pez. En el pez dice que se le enredó la alga en la cabeza. Él empieza a orar y empieza a decir, Señor, está bien, pagaré los votos que prometí. Fíjese, o sea, a lo que decía por ahí alguno, desobediencia. Él está desobedeciendo abiertamente. Él está desobedeciendo abiertamente y él sabe. A Dios no lo podemos engañar, sepan. No, a Dios no. Con todo, pero a Dios no. Después de que se lo traga el pez, él se vuelve y dice, voy a cumplir los votos que prometí, sacrificaré mis alabanzas y no sé qué.
viene el pez y lo escupe, pero no lo escupe allá en Nínive, ¿no? Lo escupe allá en el mismo sitio donde él está cogiendo y pagando su boleto de ida para desobedecer a Dios, ¿no? Ay, es que cuando uno paga por los conciertos de Yamin y preciso, no. Oiga, qué estafa tan importante, hay muchos quebrados. Yo vi a Cristian por allá que ya iba. Sí, no, yo me imaginé también que Cristian por allá iba. Pues porque ustedes estaban allá. No, sí, claro. No, pues por algo saben. O son por algo es que nos estamos boleteando acá. Pero bueno, no se les olvide. Después de eso, capítulo 3, él se va para Nínive, y en Nínive él empieza a predicar. Su predicación no es una predicación lujosa y con todo el gusto, porque él no lo quiere hacer. Ojo, él no lo quiere hacer, pero lo hace, ¿sí? No podemos como agregarlo, quitar a eso. ¿Qué podíamos decir? Que el pueblo, al escuchar la predicación de Jonás, se arrepintió. Pregunta: ¿por qué Jonás no le quiere predicar al pueblo de Nínive? Tampoco. Pues a mí me parece que ¿Cómo que es? lo que el versículo 4 donde decía que él sabía que él tenía piedad y que se iba a arrepentir del mal que les iba a hacer. Por eso, pero ¿por qué él no les quiere predicar a los ninivitas? O sea, la motivación de Jonás, ¿cuál era el motivo que no quería? ¿Esto es lo que tú estás preguntando? Pues lo estoy buscando a ver pues si lo encuentro. Ah, ok, gracias por aclararnos la pregunta. ¿Qué dice la señora Carmen? Porque pues tenía miedo de que como eran tan malvados, no creyeran y... ¿Dónde dice eso, señora Carmen? No me imagino. Ok, en su posición. Ok, ¿qué dice Cristian? Pues yo tenía dos razones. Una, porque pues este pueblo es como es Erika y Daniel, que son fan de Bad Bunny y el reggaetón. Entonces dije, uy, no, señor, destrúyelos por malvados. Sí, esos dos. No, mentiras. La razón era, pues, yo pienso, ¿no? Pues Jonás es profeta, no es, no sé si hay decir gentil, o si él es judío, pero más bien él es israelita. Nínive no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, por decirlo así. Ellos no son, pues, nada que tenga que ver con ellos. Entonces, digamos, como que eso a mí se me hace como que una razón por la que pues ellos no quieren tener nada con ellos. Sí, yo supongo que Jonás es israelita, ¿no? Entonces, pues debe ser eso, pues como ellos no son mi pueblo de Dios ni nada, y antes como que ellos están como teniendo otra actitud de arrepentimiento. Entonces como que Jonás dice, pues estos hijos de madre, Dios los va a perdonar, y Dios los está perdonando, ¿sí? O está viendo Jonás que está Dios teniendo misericordia con ellos. Entonces quizá por eso, celos o envidia, tal vez. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que ella está estableciendo, Cristian, un poco de sospecha, ¿no? De su posición. Punto importante que sí nos dijo Cristian, y muy bueno resaltar, es que Jonás es hebreo, mientras que los ninivitas son asirios. Curioso, ¿no? La palabra de Dios para los hebreos, piensan ellos, creen ellos, o han establecido a sí mismos que es solo para los hebreos. Una pregunta aquí, o sea que ese pueblo de Nínive viene a ser la representación de los gentiles. Sí, señora. Y bueno, se me estaba ahora aquí maquinando. No sé si este texto tiene que ver cuando Jesús pero aquí es contrario, ¿no? Mientras que la señora le está diciendo que tapara a su hija y la comida no son para los perritos, sino para la casa de Israel. No sé si acá es contrario. No sé si tiene relación. Yo acá pensando, pienso. De pronto estoy... Bueno, ahí ya estamos empezando a tratar de entender, ¿no? Bien, podría ser. Pero fíjese una cosa, una curiosidad. A la palabra del profeta se arrepienten más fácil.
los gentiles que los del mismo pueblo de Israel. Qué curioso, ¿no? Porque este libro es también de alguna forma testimonio contra los propios judíos, contra los propios hebreos. Porque les está diciendo, viejo, ellos se arrepintieron, ustedes no. Otra cosa que me impresiona de lo que está diciendo Jonás, ojo, estamos ahí haciendo algunos comentarios, no estamos profundizando, porque nuestra intención no es profundizar, sino encontrar el punto importante y ya. Ya les digo por qué no queremos profundizar acá. Otra cosa importante, otro comentario que yo voy a hacer, ya ustedes deciden si vale o no vale, o lo quitan o lo ponen, es que fíjense que Jonás sabía que se iban a arrepentir. Él sabía que se iban a arrepentir. Tanto así que coge ya en el capítulo 4, le dice en el verso 6, no, perdón, en el verso, creo que es 4, 3. Él están deprimido porque el Señor los perdonó. No, espérate. Versículo 2, donde él le dice que él se afanó por irse a Tarsis. Sí, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Dice que el tipo sabía que estos hijos de madres se iban a arrepentir y que Dios, al ver ese arrepentimiento, él también se arrepentiría. Él también iba a tener misericordia. O sea que en medio de todo Jonás, todo un profeta, todo un obrero de Dios, todo un creyente del Señor, está orando porque los LGBTQ sean condenados, porque todas las que aborten sean asesinadas a piedra, porque todos los que no tienen su color religioso, Dios los condene y los echa al lago de fuego ardiente. ¿Sí me estoy haciendo entender la postura de Jonás? Una preguntita. Claro. Pero si Jonás sabía que se iba a arrepentir, ¿por qué iba a Tarsis? ¿Por qué huía? Si sabía que todo se iba a arrepentir por una predicación de un mensajero. Me surge a mí esa inquietud porque... No entiendo la pregunta, ¿cómo así? Estás diciendo, Dani, que él sabía que se iba a arrepentir el pueblo. Sí, él predicaba. Pero es que él dice ahí en el 2 que él se fue a Tarsis porque Dios sabía que él se iba a arrepentir. O sea, él dice, yo me fui a Tarsis porque yo sabía que tú te ibas a arrepentir. Por eso, porque él sabe que, ojo, que por eso. Pero ¿y cómo se va a arrepentir Dios si los otros no tienen arrepentimiento? ¿O cómo Dios va a tener misericordia de aquel que no tenga el arrepentimiento? ¿Y cómo sabía Jonás que el pueblo se iba a arrepentir si no hay un predicador? Porque él iba a ser ese predicador. Él sabía de que Dios le había mandado a predicar. Si él iba y predicaba, él sabía que la gente se arrepentiría. Él tenía esa claridad. Y como sabía que él se iba a arrepentir, que Dios iba a tener misericordia, pero él no quería la misericordia de Dios para este pueblo. Él quería otra cosa. ¿Qué? El juicio. Es curioso, ¿no? Este pasaje es muy curioso por esto, es muy contradictorio. Yo creo que el pueblo hebreo empieza a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los Salmos, Isaías. Llega Jonás, saltemos Jonás y seguimos con Nahum, con Habacuc, pero no, Jonás no lo tocamos. Isaías de pronto pero no, Jonás, por favor, no. Porque para ellos hay una cuestión acá entre los gentiles y ellos. ¿Ustedes saben qué significa el pueblo de Dios? Los elegidos de Dios. Si son los elegidos, ¿qué son el resto? Danielito, y también un gentil tenía que adoptar las reglas, las leyes de los judíos, y si no, pues ahí donde sí, eran afectados, ¿no? Sí y no. Buena pregunta. Sí y no. Realmente a ellos no les interesaban que adoptaran las leyes de ellos. Ellos no querían que las adoptaran. No les importaba eso. Ellos solamente querían conquistar el mundo. Tener el dominio del mundo y de su tierra prometida, ¿no?
del lugar que les dijeron que sería su herencia. Pero a ellos, la señora Anita pregunta y se va. Me dolió en el corazón, pero bueno, ahí volvió. Entonces, ojo, a ellos les está, ellos no quieren eso, ellos no les importa si es una prueba de eso, está en el libro de Josué. Lea el libro de Josué en su casa. Cuando Josué fue engañado por un grupo de gentiles y le dijeron, venga viejo, es que nosotros no queremos, nosotros somos un pueblito chiquitico, venga, no nos destruyan. Al final eran severa tierra fortificada, no sé qué, y los engañaron haciéndose pasar por un pueblo chimbo, y como hicieron pacto con ellos, no los pudieron matar y no los pudieron destruir, y a ese pueblo les tocó servirles, eran los sirvientes pues del pueblo de Israel. ¿Por qué los engañaron? Porque ellos escucharon la fama de que habían destruido Egipto, de que el Dios de Israel había destruido Egipto. Pero ojo, fíjense que ellos para entrar en el pueblo fueron y engañaron al pueblo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Los gentiles para ellos no están en el plan de Dios. Para ellos los gentiles no están en el plan de Dios. Es un desconocimiento que ellos tienen en cuanto a su interpretación de las escrituras. O sea, ellos se creen los únicos escogidos, ¿sí? Sí. Los únicos llamados. Sí, no. Aún Pedro, ¿te acuerdas cuando el lienzo, también todavía Pedro luchaba y le decía, ve, ¿te acuerdas? Literal, bien. Ahí ya estamos. Dani, que ellos tenían en poco a los gentiles. Sí. Ellos siempre pensaban que la salvación era para ellos, no para los gentiles. La salvación no, el reino. El reino, sí. Sí, era para ellos. Igual, también tienen algo entendido en cuanto a la salvación. Otra cosa que usted dice, menospreciado. Claro, ¿cómo sabemos que menospreciado? Fíjese, Jesús le dice, el pan no se le da a los perros y no se le da a los hijos. Imagínense los términos que utilizaban los judíos hacia los gentiles. Hay varios términos a lo largo de la historia que usted va a conocer. Uno de ellos es perros, otro de esos es cerdos. ¿Sí? Después estudiaremos eso porque hoy no es como nuestro punto donde vamos a entrar. Pero fíjense que ya vamos dándole contexto a esto de Jonás. ¿Sí está quedando más clara la historia? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, se terminan de arrepentir, hacen todo realmente una ceremonia de arrepentimiento, algo muy notorio. Pero Jonás coge y se aparta a un monte a mirar a la ciudad de lejos a ver cuándo se iba a destruir. Él todavía guardaba su esperanza de que cayera fuego del cielo y la consumiera. Sí, o sea, todo un Elías, ¿no? Todo un Elías. Sí, todo un Elías porque le dijeron calvo, o Eliseo. No, Eliseo creo que el que le dijeron calvo, a Elías no era el calvo, era Eliseo, y el otro creo que calvo era, o bueno, no sé si era calvo, pero por lo menos sí se calvió varias veces, Pablo. Bueno, entonces él se va al monte, y en el monte Dios ya tenía preparadas otras dos cosas, ¿no? Tres cosas, ya las últimas tres cosas. La primera cosa que preparó Dios es por allá el gran pez. La segunda cosa que preparó fue la calabacera. ¿Sí? Y la calabacera creció en un día y entonces le hizo sombra y él se regocijó porque dijo, no, Dios me está respaldando, ¿cierto? Pero al otro día la calabacera se la comió un gusano, la tercera cosa que le ha preparado Dios a Jonás, ¿sí? Y finalmente le preparó un viento solano, ¿sí? El viento solano, estudien alguna vez, chévere ese término, el viento solano. Y el viento solano, bueno, lo lastimaba, lo hería. De tal forma que hubo la conversación entre Dios y Jonás, que está donde Dios ¿por qué te enojas tanto? Y yo sabía que tú eras misericordioso, yo sabía que tú eras clemente para la herida, yo sabía, o sea, es una cantidad de atributos de Dios que pocos profetas conocen. Algunos conocen al Altísimo, al otro al Todopoderoso. No, Jonás sabía que él era
el tardo para la ira, el misericordioso, él sabía que era el clemente, él sabía que, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final le dice, viejo, ¿y usted tiene misericordia de un pinche calabaza, de una pinche calabaza? Y no yo no voy a tener piedad y misericordia de 120.000 almas y muchos animales. Bueno, y así termina el libro, sin fin, sin conclusión. Fíjese que no hay conclusión del libro. El Señor no quiso pelear más con Jonás para que no fregara más la pista. No sé, el libro simplemente se queda ahí. El libro de Jonás de Amitai, ahí queda el libro, no profundiza más. ¿Sí? ¿Por qué no profundiza más? Pues, vuelvo les digo, podría ser porque para los judíos termina siendo testimonio, ¿no? Pero a mí me impacta, no el libro de Jonás. ¿Qué dice la señora Mary? No sé si esté mal, pero yo digo que no profundiza más por el libro porque pues realmente el propósito que tenía Dios con Jonás era que fuera y predicara. Y como ya lo hizo. Que tenía Dios con Jonás. No, pues lo que Dios le envió a él, pues con todos sus problemas, su desobediencia y todo, el hombre lo hizo. Y realmente lo que él tenía que hacer era predicarle al pueblo, que ese pueblo fuera salvo, y él lo hizo y así fue. Vamos a mirar cuál es el propósito de Dios con Jonás. Buena intervención, señora Mary. ¿Quién tiene una buena lectura y que no se corte tanto y que los demás le pongan mucho cuidado? ¿Quién nos ayuda a leer? Pero todos al tiempo no. Cristian, ok, bueno, no es el que tenga la mejor lectura, pero bueno, Cristian, ayúdanos. Mateo capítulo 12, nos vas a ayudar leyendo desde el verso 22 hasta el verso 42. Ojo, ahí no termina, realmente terminaría en el verso 50, pero como no nos queda tiempo, solamente tocaremos hasta el verso 42. Mateo 12, ¿qué? Desde el 22. ¿Hasta dónde? Hasta el 42. Ok. Gracias, Cris. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo... Cris, perdóname interrumpirte. ¿Sabes qué? Ayúdanos leyendo desde el verso 15. Ok. Qué pena lo que pasa es que realmente el pasaje comienza desde el verso 1. Pero creo yo que es muy importante lo que va a decir del 15 en adelante. Póngale mucho cuidado a estos pasajes. Perdón que haya hecho esta interrupción, discúlpenme. Ok. Dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y le encargaba rigurosamente que no le descubriesen, pero para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído el endemoniado, a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino?
Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo decís, cómo, cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra, ¿hasta dónde me dijiste? Hasta el... allá. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio, porque tus palabras porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: Generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán y en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Súper. Pregunta, ¿qué está pasando en el contexto de lo que nos leyó Cristian? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden que esto viene desde el capítulo 12, desde el verso 1 y de pronto un poquito antes. No, desde el 12, yo creo que el capítulo desde el verso 1. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién me podría resumir la historia? ¿Ninguno? Bueno, está bien, les pregunto. Es muy largo, es muy largo. Claro que sí, pero es importante. Bueno, la señora Miriam levantó. Bueno, diga señora Miriam. Perdón, me equivoqué. Ok. Bueno, entonces dale. Gracias. Pues está... Dejen a Erika porque ustedes la interrumpen. Déjenla que hable, pobrecita. Ustedes. No, pues nada, yo solamente entendí lo último. Lo último, sí. Porque del comienzo no entendí nada. Ni de la caña cascada, ni lo único que fue que así como Jonás, así el Hijo del Hombre. La misma función de que tuvo Jonás los 3 días, así la tuvo Cristo y resucitó al tercer día, ¿sí? Ya vamos allá, todavía no hemos llegado hacia ese pedacito. Es que necesito que el contexto. Lo que necesitamos es el contexto de por qué Jesús le dice: señal no le será sino la de señal del profeta Jonás. ¿Cuál es el contexto que está pasando en el capítulo 12 de Mateo? Pues que Jesús pues está llevando las señales, sí, está predicando el evangelio y sanando enfermos, echando fuera demonios, y el pueblo está siendo testigo de eso, ¿sí? Entonces todos se están maravillando, pero también en el pueblo están los escribas y los fariseos. Entonces se están dando cuenta de
lo que Jesús está haciendo. Te comiste un pedazo muy importante en eso que tú estás diciendo. Hasta ahí. Ellos querían ver señales. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que ellos querían ver señales. No. Antes de eso hay un pedazo muy importante. Cristian. Bueno, cuando Jesús estaba haciendo eso, pues Jesús les encargaba algo, pues ahí dice rigurosamente, de que no lo dijeran, sí, que no lo descubrieran, o sea, que fuesen como acallado, sí, pues que se tenía que cumplir la profecía, sí, del profeta Isaías. Más o menos, ¿qué es lo que realmente está pasando? Cristian ya nos dio una luz. Jesús está... Cuéntanos, señora. También, tal vez también habló que ahí también habla que el versículo 18 dice que pondré mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. O sea, estaban los fariseos y también era para anunciar juicio a los gentiles, pues estamos mirando respecto al pueblo de Nínive, ¿no? Entonces, ¿qué se le anunciaba? Juicio. Y bueno, lo demás, mirando lo del pez, lo puedo relacionar porque el Señor metió a Jonás en el pez. Pues yo analizaría ya respecto a esa lectura, pues como que mostrándole lo que Jesucristo iba a vivir. Mostrándole que Él también iba a hacer eso. ¿Para qué? ¿Para qué iba a estar en el centro de la tierra Jesucristo? ¿O para qué Jonás iba a estar en lo profundo del pez? Bueno, ahí ya estamos especulando un poquito, pero bien. Ok. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Algo más, señora Carmen? Habla específicamente también del perdón. Cuando dice que todo pecado y blasfemia será perdonada. Pero la única que no es perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, perdón. Ojo, eso ya es como una especie de frutica en la punta de una rama. ¿Cuál es el punto principal que está pasando? O sea, ¿cuál es la raíz, el núcleo? Que mucha gente le está siguiendo. Casi. ¿Por qué? Pues porque el mismo texto lo está diciendo. Pero ¿por qué él se apartó, pero aún así cuando él se aparta de la gente le... ¿Pero por qué lo están siguiendo? Por los milagros. ¿Por las señales? Sí, las señales que se están haciendo. Muy bien. ¿Pero qué implicaban esas señales? ¿Creer en Él? ¿Qué implicaban esas señales? Que había mucho, se hablaba muchísimo, había mucha fama de lo que Él hacía. Déjenme leerle varios versículos a ver si así lo cuadramos. Miren, versículo 5 y 6, ¿quién los lee? Bueno, lo leo yo. ¿O no habéis oído la ley? Cómo en el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia aquí en un sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no pagará. Hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. ¿De qué está hablando realmente esto? ¿Qué es lo que querían garantizar las señales? Que Jesús es mayor que todo eso. De a uno. Que Jesús era mayor que la ley, ¿sí? Que Jesús era mayor que la ley, ok. ¿Qué ibas a decir, Sandra? Como garantizar no tanto, bueno, no sé si la salvación o de pronto más bien como garantizar, ahí también más adelante hablan de que las ciudades también vendrá, bueno,
todo, bueno, que se acabarán las, bueno, no recuerdo bien las palabras exactas, pero es como que digamos el hecho de hacer las cosas o digamos como esa obediencia y seguir solamente lo que indica la palabra como para no esa salvación sino de pronto esa, como esa eternidad o algo así. ¿Qué ibas a decir, señora Anita? Pues respecto a lo que usted leyó, Anito, es que no entiendo bien su pregunta, pero bueno, yo sigo con los gentiles que esperaban en su nombre. Sin salirme de Jonás, no entiendo cómo es aquí hay muchísimo en este versículo, en esto que leímos hay mucho. Entonces, ¿en cuál partecita nos quedamos? Pero no, es que ustedes se están yendo por donde no es. O sea, Dani, perdón, estamos relacionando Jonás con esta. Todavía no relacionen a Jonás. Primero encuentren el punto principal y después pues, entenderemos por qué Jonás pues lo que, habla. Dani, el punto que yo encuentro es que ahí está hablando que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Por eso ahí cuando dice que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. O sea que Jesús no vino a traer condenación sino salvación, a salvarnos. Pero eso no es lo que está diciendo el pasaje. Hay un punto importante que le está colocando. ¿Cuál es ese punto importante por el cual empieza la discusión? Mire, fíjense, les voy a contar entonces la historia así de manera plana. Está Jesús con sus discípulos. Está Jesús con sus discípulos. Y él empieza en el día de reposo con sus discípulos a recoger espigas. Sí, bueno, no sé si Jesús está recogiendo espigas o son los discípulos nomás. Y entonces cuando los fariseos y no solo los fariseos, sino también los discípulos de Juan el Bautista, ven que los otros están comiendo lo que no es lícito comer, realmente no por comer, sino porque están recogiendo espigas y ellos no podrían hacer ninguna labor en el día de reposo. Entonces vienen y le caen de una a Jesús. ¿Vieron ustedes no es que son los espirituales? ¿Vieron ustedes no es que conocen la ley? Porque ustedes están irrespetando el día de reposo. El mandamiento es guardaréis el día de reposo, no harás ninguna obra en él. Y entonces le caen así con toda. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Y entonces cuando le caen así con toda, él le responde, ¿sabe qué? Es que yo soy superior al día de reposo. Yo soy señor del día de reposo. Y les contesta con otra cosa. ¿Acaso los sacerdotes no hacen lo mismo cuando entran y hacen los oficios y no deberían hacerlo porque es día de reposo, pero lo están haciendo porque están rindiendo el culto? Y les empieza a mencionar algunos pasajes donde un sacerdote cogió y hizo cosas que no debía hacer, que era entregarle los panes de la proposición a David, que no se los podía comer. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de coger y cuestionar a Jesús. Ojo, ellos están cuestionando a Jesús. Pero Jesús en su mensaje, la idea fundamental que le está diciendo es: yo soy quién. Yo soy el Señor. Yo soy Dios. Y ellos siguen cuestionando: usted es Dios, usted, sí, ¿cómo no? ¿Cómo se va a creer Dios? Entonces, para demostrarles que este no es cualquier aparecido, le dice al man: extiéndame su mano seca. Y delante de todo el mundo, en día de reposo y dentro de la sinagoga, o sea, él lo hace apóstol porque dice, y ahí después de que lo regañó, se va a sus sinagogas. Delante de ellos, coge y sana al otro. Y ellos no podían, ¿qué podían hacer si está sanándolo delante de todo el mundo? ¿Cómo lo podían cuestionar? Pero ojo, se está metiendo en el día de reposo. Entonces Jesús le sale con esta perla que leímos ahí, en donde se quedó la señora Anita patinando lo de los gentiles. Pues esto es donde está diciendo acerca del Mesías, que va a coger y sacar a juicio o va a predicarle a los gentiles. Bueno, pero ojo, de que él es el elegido de Dios. Fíjese cómo comienza aquí: tu siervo, a quien has escogido, el amado, en quien se agrada el alma, pondrás tu espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio.
está declarando de quién, del Mesías que iba a venir. Él les está diciendo, yo soy ese, yo soy ese. ¿Sí me estoy haciendo entender cómo está armado el pasaje? Fíjense que eso viene en una línea. Pero ¿en dónde explota? ¿Cuál fue la explosión? Cuando se aparece un endemoniado y Jesús echa fuera al demonio. Y entonces estos, en vez de ver tremenda señal, que es ver que un demonio sale, ¿qué haría usted cuando ve un exorcismo? Bueno, ¿sabe qué hicieron ellos? Ellos cogieron y dijeron, ¿sabe qué? Es por Belcebú que echa fuera a los demonios. Eso no es que él sea muy espiritual, eso no es que él sea el duro exorcizando y liberando, no. Es que es por Belcebú que echa fuera a los demonios. Entonces Jesús dice, se derramó la copa, ya, rebosaron la copa. Toda blasfemia contra mí, todo insulto que ustedes tengan contra mí, ¿saben qué? Será perdonado. Pero si ustedes se están metiendo con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo no van a tener perdón. Yo no voy a explicarles ahorita ese pasaje. Pero él termina diciéndoles, ¿sabe qué? Si yo estoy echando fuera a los demonios por Belcebú, yo me estoy contradiciendo. Porque ni Belcebú se divide, ni Satanás se divide. O sea, él no se está separando. Eso es irónico. Y da una argumentación perfecta para decirle, oiga, él es el que se está dividiendo. Pero después les dice, pero si yo estoy echando los demonios por el dedo de Dios, ustedes se están metiendo en un problema. Porque ustedes están yendo en contra del propósito de Dios. En contra de la voluntad. Ustedes están yendo en contra de Dios, no de un hombre. ¿Sí me estoy haciendo entender cómo viene el pasaje o no? ¿Sí ya lo estamos armando un poquito mejor? Ok. Después de eso, bueno, les comienza a hablar y les empieza a decir, ustedes están haciendo del fruto bueno. Ustedes son de los que dicen a lo bueno malo y de lo que dicen a lo malo bueno. Lo que hablábamos con doña Carmen hace un ratico. Ustedes no pueden entender que el fruto bueno viene de un árbol bueno. O sea, simple lógica. Y les dice que ustedes tengan cuidado con lo que están hablando. O sea, pilas. Ustedes están siendo re imprudentes. O sea, si hacen esto para justificar lo mal que están haciendo, están ya demasiado mal. Y cuando termina de decir eso, entonces fíjese lo que responden los escribas y los fariseos. Ok, está bien, tú dices que eres el Mesías. Ok, tú dices que eres el elegido de Dios, que tú eres el amado, el enviado, que tú eres y que tú estás sacando los demonios por el Espíritu de Dios. Ok, entonces danos una señal de que es así. ¿Se acuerdan del ladrón? Bájate de la cruz y te creemos. Venga, o sea, no es suficiente ver que le restituyó la mano al de la mano seca. No es suficiente ver que al endemoniado salió y el endemoniado estaba mudo y ciego. Sí, ciego y mudo. Y terminó viendo y hablando. Y de pronto saltando si era cojo. Porque es coja, ciega, sordo, mudo, bueno, algo así. Bueno, es el ciego, el mudo habló. No fue suficiente. Y piden señal. ¿Usted entiende la dureza de corazón de esta gente? Y entonces Jesús les sale con esta perla, que es cuando les dice, ¿sabe qué? La generación mala demanda señal. Más señal no le va a ser dada. Más que la del profeta Jonás. Nosotros acabamos de leer a Jonás, pero fíjese que nosotros no le dimos una relevancia muy grande al pez que se lo tragó, sino que nosotros le dimos relevancia fue a que él estaba desobedeciendo, a que él no quería predicarle a los gentiles, que al final terminó predicándoles de mala gana y esperando el juicio hacia los gentiles, y que Dios le habla de la misericordia. Pero fíjese esto que dice Jesús: la generación mala, adúltera, demanda señal, y señal no le será dada sino la señal del profeta de Jonás. ¿Cuál? Que estando Jonás 3 días en el pez,
Bueno, así el Hijo del Hombre estará 3 días muerto y después resucitará. Si Jesús no dice esto, yo jamás por mi cabeza se me ocurriría que lo que está viviendo Jonás era un prototipo de Jesús. Es más, menos se me ocurriría porque Jonás es un malvado. El tipo es mezquino, el tipo no quiere la misericordia para los demás, el tipo es un desgraciado. Pero Jesús está diciendo, él es prototipo mío, porque estuvo en el vientre del pez. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cómo está utilizando la señal? ¿Cómo la utiliza? O sea, ¿cómo está diciendo, oiga, esto es una profecía de lo que yo voy a vivir? Que voy a morir por 3 días. Y después resucitaré. Eso, mire, solamente Jesús puede decir eso. Y solamente Jesús nos puede hacer entender eso. Porque nosotros, ¿cómo amarramos eso? Yo por lo menos no lo puedo amarrar. O sea, en nuestra lógica, fíjese que nosotros estuvimos tratando de estudiar el pasaje, pero en ningún momento se nos ocurrió, venga, ¿será que está hablando de Jesús? ¿O a alguno se le ocurrió eso? No, porque como estamos sesgados siempre de la desobediencia de Jonás, en todas las iglesias hablan de la desobediencia de Jonás. ¿Sabe qué es lo pero que pasa? nunca que hay un conector entre la ballena y los 3 días que Jesús pasó allá en el sepulcro, allá Bueno, en la tierra. Pues no, ahí no dice que era una ballena, pero bueno, gracias. Es eso, perdón. No, pero lo que estoy diciéndoles es que fíjense que la Biblia usted la puede manejar linealmente. Usted puede mirarla desde una coyuntura de la carne natural, o sea, ¿qué es lo que dice el pasaje? Pero fíjese que toca ir más allá. Nosotros tenemos que llegar a mirar el punto espiritual. ¿Qué es lo que está hablando? Ojo, ese pasaje, pero de Jesús. Por eso yo le decía, podríamos estar mirando ciertas líneas y ciertos puntos, pero el punto importante o la profundización que está haciendo es la que está haciendo hacer es Jesús. Jesús es nuestro filtro. Claro, si nosotros quisiéramos hacer un libro de teologías de Jonás, podríamos decir muchas cosas, por su carácter, por su comportamiento, por su manera de hablar, por su forma de ser. Y podríamos abrir un poco de, pero ¿qué era lo que el Señor iba a utilizar de ese pasaje? Ahora, ¿qué es lo más relevante del libro de Jonás después de esto? Según lo que está diciendo Jesús. Miren el versículo 41. Bueno, es del 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, ojo, esa es la señal, ¿no? Y después dice, los hombres de Nínive se levantarán el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se repitieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Vuelve y les dice, ¿sabe qué? Yo estoy todavía por encima del mismo Jonás. Por encima de las escrituras, por encima de los que estaban atrás, ¿sabe qué? Estoy yo. Mi predicación es superior a la de ellos. Las palabras que están saliendo de mí son mayores que las de él. ¿Y sabe quiénes los van a juzgar? Los de Nínive. Que a palabras menores, a palabras más chichipatas, a palabras con odio, con resentimiento de un profeta que no quería que se arrepintieran, ellos se arrepintieron. Pero yo con mis palabras, que creo que tienen más amor, que tienen más bondad, como decía la señora Ana Lucinda, que no me daba cuenta, de aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Usted entiende la misericordia que hay que tener para predicarle a un gentil siendo judío? Y él les dice, ¿sabe qué? Se levantarán en juicio contra ustedes
porque ellos creyeron, pues ustedes no. Bueno, que no nos pase a nosotros, que nosotros realmente atendamos a la palabra, que nosotros... Voy a dar un ejemplo y espero no se ofendan. Perdóneme si usted tiene un color político. Mi intención no es metérmele al rancho en su color político. Discúlpeme. Usted sabe lo que pasó hoy, ¿no? Sí, sí sabe qué es lo que pasó hoy en este momento. No tiene idea. Bueno, le cuento. Pues usted sabe que hubo fraude electoral, o bueno, por lo menos esa es la noticia. Y en el fraude electoral se han encontrado, bueno, algunos dicen 390.000 votos, otros dicen 550.000, otros, bueno, dependiendo la noticia, el que dé la noticia, cada uno da una perspectiva diferente. Entre esos votos que se encontraron, pues la verdad es que son del pacto histórico y son de Convergencia Ciudadana, de donde está este señor Gilberto Tobón, ¿sí? Que se lo sacaron de sus curules porque sencillamente hicieron mal la cuestión o hicieron el fraude de votos. Resulta que, ¿por qué le cuento esto? Porque entre las curules que alcanzaron a pasar, pues hay curules cristianas. ¿Usted sabía que hubo cristianos que se lanzaron a la política siendo pastores? Que, bueno, que ellos cambian el servirle a la mesa del rey por servir a la mesa, perdón, a la cochambre de los cerdos. Así son. Y bueno, estos partidos políticos hace 4 años, ¿cómo es que es? Justa Libres y Mira, tuvieron 6 curules en el Congreso. Esta vez se les rebajó creo que a 2 o a 4 curules. Y los del G12, que normalmente también montan su candidato, ¿sí? Bueno, a su pastora, ¿sí? Cuando no está exhibida públicamente por ser ausentista o por robarse estos del fisco o por lavado de activos. Bueno, esta vez mandó a su hija y mandó a no le digo cuál. Y estas 2 personas se fueron por el Partido Liberal. Unas veces están con Cambio Radical, otras veces están con Centro Democrático, otras veces están con, bueno, ahora les tocó con el Partido Liberal. Y en el Partido Liberal, pues la China pasó de últimas. Pasó quedó en el escaño 15 del Partido Liberal y ella quedaba en el o sea, ingresaba al Congreso, la otra se quemó en la Cámara. ¿Por qué le cuento esto? Porque ahorita en el reconteo, la que pasó al Senado parece que se va a quemar y la van a sacar. O por lo menos hace 4 años, tenían un peso político de 150.000 votos. Esta vez creo que no alcanzaron los 50.000 para la hija de la pastora. ¿Usted entiende que el mundo se da cuenta de que los cristianos son unos sinvergüenzas? Son unos que han salido con... ¿Cómo será que el Partido Cristiano Justa Libres está demandando ahorita ante el Consejo Nacional Electoral, creo que está demandando la candidatura a la presidencia del señor John Milton Rodríguez, que es un John Milton, no me acuerdo con el apellido de este señor, porque es un sinvergüenza, un ladrón. Él está metiendo peculado, está recibiendo sueldo de 3 partes y el partido ya no lo quiere avalar. Pero fíjese, el mundo sí se da cuenta. No es que yo le quiera hablar a usted de política, entiéndame que no me importa por quien quiera votar, vote por el que le dé la gana. Ojalá por lo menos mire su hoja de vida y mire sus propuestas. Y por lo menos comparen lo que hizo en sus gestiones o no hizo en las gestiones, eso ya es cuestión suya. Usted verá si tiene esa visión por lo menos de tener criterio y no comer entero. Pero ellos se dan cuenta. Y sabe que se van a levantar delante de esta generación. Nosotros somos la generación
y los van a juzgar porque ellos creyeron las palabras de un hombre y estos no quisieron creer a la palabra del Hijo de Dios. Nosotros tenemos esa oportunidad porque nosotros la tenemos perfecta. O sea, nosotros tenemos los evangelios, que a nosotros no nos cojan con los pantalones abajo, que a nosotros no nos, ay, de verdad, nosotros no seamos tan insensibles como lo fue Jonás. No sé si quedó claro lo que estudiamos. Señora Mary, ¿le quedaron bien sus dudas solucionadas? Señora Anita, ¿mejoró un poquito o no mejoró? Pues yo sigo analizando, sigo pensando en Jonás, la experiencia que tuvo para anunciar, ¿no? Pues para anunciar realmente qué tenía que anunciar, pues que el Señor ya traía juicio sobre ellos o sobre el Señor Jesucristo. Pues entender. Realmente Jonás, y él está llevando el mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntase. O sea, hay que entender una cosa. El arrepentimiento para ellos era vuélvanse a la ley. Para ellos, para los judíos, ¿sí? Para ellos es como lo entienden, para los hebreos. Eso lo vemos perfectamente en Juan. Juan les dice, bueno, si usted robaba, no robe más. Si usted adulteraba con la mujer de no adultere más. Si usted miente y da falso testimonio, no dé falso testimonio. Fíjense que es la ley. Perdona, Negrito. Pero te estoy tratando de responder. Pero en los términos de Jesús, ojo, el arrepentimiento es otra cosa. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, este pasaje es, ojo, ustedes no quieren creer en mí. Ustedes no quieren creer que yo soy. Ustedes no quieren creer que yo vengo de parte de Dios. Ustedes no quieren creer que yo soy el Mesías, o que yo soy el elegido, o que yo soy el llamado. Eso lo dice mucho más claro Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Miren un momento, Juan capítulo 6, 28 y 29 dice ahí. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿cómo es que nos debemos arrepentir? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que está esperando de nosotros? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo que pasa es que como la Biblia se predica hoy en día desde la religión, se predica desde un mensaje plano. La Biblia no es un mensaje plano. En la Biblia hay diferentes autores, en la Biblia hay diferentes posturas y en la Biblia hay diferentes criterios, pero uno es el criterio de Dios y tenemos que entender cómo habla Dios. Dios nos habla a través de ángeles, Dios nos habla a través de profetas y Dios nos habla a través de su Hijo. Y su Hijo es la verdad, porque por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesús vinieron la gracia y la verdad. Y eso es algo que nos enseña. A nosotros no nos han enseñado a mirar así la Biblia, sino que la Biblia es la palabra de Dios y pare de contar. No, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y uno tiene que discernir en esa Biblia cuál es la palabra de Dios y cuál es la palabra de los hombres y cuál es la interpretación del hombre y cuál es la interpretación de la religión y cuál el mensaje de Jesús, que es la vida. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Solo tú tienes palabras de vida que darnos. ¿Qué ibas a decir? Qué pena, señora Anita. Danielito, es que en el versículo 21 de lo que leímos en Mateo que 12, 21 dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Esa promesa era para cuando el Señor viniera. O sea, también se puede ver en el pueblo de lo que estamos diciendo de Jonás, en su nombre también esperarían los gentiles, ¿no? Pues lo que pasa es que bueno, ahí dice que en su nombre esperan los gentiles, pero está hablando de quién. Acá en este pasaje particular del Mesías. Ajá, sí. ¿Quién? Ojo, cuando está hablando de su nombre están hablando de Dios. Y lo mismo estará porque él está mencionando una profecía que está en Isaías, creo. Sí, Isaías capítulo 42.
Jesús les está haciendo es un énfasis de eso, de que la predicación iba a llegar aún hasta los gentiles, y los gentiles sí la van a escuchar. Pero pues es una parte de lo que está hablando. El importante es que ellos están rechazando al Mesías, que están rechazando al Hijo de Dios, y que como se están metiendo con el Hijo de Dios, el Espíritu Santo no les va a perdonar eso, porque están metiéndose. Pero pues digamos que ahorita no vamos a profundizar en esa parte. No sé si ahí es más claro, ¿no? Bueno, ahí. Bueno, la señora Mary sí, bien. El resto, ¿cómo terminaron? Cris, bien, ok. La señora Carmen, la señora Miriam, Sandrita, bien. Bueno, listo. Bueno, número del 1 al 10, señora Anita. El 8. Ok, número del 1 al 10, Cristian. Dos. Yo no entiendo por qué no quieren orar, o sea, ¿cuál es el miedo a orar? No, sino que yo pensé que iba a repetir el número. Ella lo mostró, entonces dije, vamos a ver. Se estoy midiendo. El número del 1 al 10, señora Miriam. 7. El número del 1 al 10, Sandra. Le pregunto a Sandra y no, ahorita se lo gana y no ora. Pues sí, pues ya sabes. En 2, que a mí me da pena con todos, pero sí, lo que pasa es que yo soy muy boba con eso y no sé, todavía no lo he podido. Yo sé que Daniel lo hace también con la mejor intención para que yo pierda esa cosa y de pronto, y sí me da pena con todos ustedes que de pronto no oren, así pues, así en voz alta pues para todos, pero que Daniel me tenga paciencia. De verdad que sí, con todos sí me da pena. Como Jonás, como Jonás en la montaña esperando a que caiga fuego el cielo y la consuma. Ahí sí, claro. Erika, un número del 1 al 10. El 9. Un número del 1 al 10, señora Carmen. 4. Un número del 1 al 10, señora Mary. Mira otra vez. El 5. La señora Miriam ya dijo, sí, ¿cierto? Ok, entonces otra vez, señora Anita, un número del 1 al 10. El 3. Su merced, ore por nosotros los pecadores. Claro que sí. Yo, la primera persona a la que le dije era la que tenía que decir el número. Pues que era, pues, le tocaba dar una vuelta completa para que lo dijera. Es una terapia para que oremos, ¿verdad? Bueno, oremos, amado Padre, te damos muchísimas gracias, Dios mío, porque nos sirves a la mesa, Padre, ese banquete tan especial, Señor, que es tu palabra, que nos enseñas tu nombre, que nos enseñas que tú moriste, que tú resucitaste, que tú tienes misericordia por todos los que creamos en tu nombre, Dios mío. Que tú nos llamaste, Señor, nos llamaste, Padre, para que conozcamos su voluntad y podamos anunciarla, Señor. Pedimos, Padre, que nuestro corazón, Señor, cambie, Dios mío. Que ese corazón malvado que tenemos, Señor, seas tú obrando en él para que podamos ir, Señor, y podamos también anunciar tu misericordia, Padre, para con todos los hombres, Señor, porque tú permites el sol para buenos y malos, como tu palabra lo dice, Dios, para creyentes, para incrédulos, Señor, porque todos somos malos ante ti, todos tenemos un corazón lleno de maldad, como este pueblo, Nínive, estaba lleno de maldad, Señor. Permite, Señor, que tu luz alumbre en nosotros y podamos reflejarla, Señor. Y que en verdad podamos entender que nosotros necesitamos de esa luz verdadera, Señor. De ese nacimiento, de ese conocimiento pleno, esa comunión plena contigo, Señor, para poder reflejar la luz de Cristo, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Obra en todos nosotros porque necesitamos de tu ayuda, Padre. Necesitamos tus palabras que contienen vida, que contienen poder, que contienen autoridad, que contienen ese valor. Danos un carácter, Señor, de que no nos dejemos dominar, Padre, por las cosas vanas, Dios mío. Que no nos desvanezcamos, Señor, ante las mentiras, ante el pecado que hay en la tierra, Dios. Sino que en verdad la mirada es Jesús, nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestra roca. Señor Jesús, por favor,
que nuestro corazón se afiance, que en verdad se afiance en la fe, que podamos creer, Padre, que tu misericordia, Señor, cada día la vemos, Padre. Cada día vemos su misericordia, Señor, es nueva cada mañana, aunque nuestro corazón se desaliente. La vemos cuando vemos el sol que alumbra, Padre. Ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos a caminar, Señor, que nos soltemos de tu mano, que nos fortalezcamos cada día, que nos vistamos cada día esa luz de esa iglesia que tú anhelas que seamos. Padre, solo te doy gracias. Te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu paciencia y por tu amplio perdón para con nosotros hoy, Señor. Por darnos el pan de hoy, Señor. Ese pan de vida, porque sé que el pan físico, Padre, lo tenemos. Por ese pan a nuestro espíritu, Señor. Cuánto lo necesitamos. Gracias, amado Señor. Gracias por tu obra en todos nosotros y por tu paciencia, Padre. Y por tu paciencia para con todos los hombres, porque tú anhelas que todos los hombres se arrepientan, Señor. Úsanos como instrumentos, amado Dios, para hacer iglesia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo Que veré. Dios los bendiga a todos. Sandrita, un besito, un abracito, mi Sandrita hermosa. Ay, señora Mary, igual también un abrazo, que Dios los bendiga. Ahorita el abracito y el besito. Bueno, está bien. Lo recibimos bien todos, pero... Gracias. Un abrazo, Sandra, solo para ti. Eso es solo para ti, Sandra. El resto que me mire mandarle abrazos y abrazos a ti, Sandrita. Nadie más. El resto ustedes son feas, Sandra es la bonita. Ay, no, qué pecado. Ay, Un beso y un abracito para Un beso y un abrazo. Abracito, está bien, yo lo recibo. La Dani. Nos vemos el próximo viernes, si Dios nos permite. Bueno, está bien, si nos permite y Bueno, estaremos. chao a todos.